vamos a ir arrancando por lo menos haciendo un poco la presentación de la charla que, como ustedes habrán visto en el título, vamos a hablar del tema de ciudadanía y que vinculada con el Mercosur es un tema que no suele estar dentro de los puntos ni de discusión ni quizá de desarrollo teórico, como así o desarrollo político, como resultan con otros temas cuando se habla del Mercosur. Y nosotros hemos elegido este tema porque, y esto lo vamos a ver ahora, entendemos que la integración regional es multidimensional, más allá de cuál haya sido su origen en el caso del Mercosur. Sin duda que con el desarrollo de los años y el desarrollo de todas las iniciativas que se fueron produciendo dentro de la propia institucionalidad y de los temas que han sido abarcados por el Mercosur, ha superado los simples temas comerciales o aduaneros o económicos iniciales para involucrarse e incluirse otras dimensiones de la integración que consideramos que son necesarias e indispensables para que se dé una verdadera integración entre los países, formando un órgano regional que realmente produzca los efectos que todos pensamos que deben producirse y que fueron tenidos en cuenta para la creación del Mercosur, y que está fundamentalmente vinculado con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de cada uno de los estados miembros. Entonces, para esto es en cuanto al tema de nuestra charla de hoy, que va a estar vinculado con esto y con la construcción de ciudadanía, y vinculado con lo que sucede también con la construcción de ciudadanía en los países que forman parte del bloque. Para esto, entonces, hemos invitado al profesor Marcus Maurer de Salles, que es doctor en integración de América Latina por la Universidad de San Pablo, y también es un estudio doctoral en el exterior, junto con la Cátedra Internacional OMC Integración Regional de la Universidad de Barcelona. Él también es especialista en Derecho de Relaciones Económicas Internacionales y de Integración Regional por la Universidad de Barcelona. Y fundamentalmente hemos compartido juntos con Marcus el trabajo en el Mercosur, en la institucionalidad del Mercosur. Por lo menos compartimos este trabajo durante 2 años, en el año 2018 y 2019. Él va a hablar después bien en qué consistió ese trabajo que hicimos juntos, pero me interesa entonces la visión no solamente de Marcus por la formación que tuvo en el Mercosur, por la investigación que realizó y por sus antecedentes académicos, sino fundamentalmente también porque nos va a dar su visión de la integración respecto a uno de los países que constituyen básicamente el centro y que mueven realmente este bloque, que es Brasil. Entonces vamos a comenzar haciendo referencia. Voy a comenzar entonces yo hablando un poco sobre el tema de la ciudadanía en general, para después entonces pasarle a Marcus la palabra, que él va a hacer referencia a uno de los instrumentos que fueron diseñados, fueron creados y está en diseño para llevar adelante un poco todo lo referido a la ciudadanía del Mercosur, a cómo no solamente, no tanto del control, pero sino ver cómo avanza la planificación respecto a la ciudadanía del Mercosur en sus diversos aspectos. Este instrumento es el Estatuto para la Ciudadanía del Mercosur. Entonces,
En primer lugar, vamos a hablar, o les voy a hacer una referencia muy general al tema de la integración. O sea, se me ocurre que los que están aquí presentes conocen o saben, independientemente del tema del Mercosur como bloque, lo que implica la integración regional. Y básicamente es un instrumento que está destinado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos de los países que, por supuesto, conforman esa unión que pretende integrarse y que deciden desarrollarse y crecer juntos. Entonces, la priorización y concreción de estas mejoras en el tiempo puede ser planificada en forma temática, escalonada o gradual, pero en términos generales, la integración siempre es de naturaleza multidimensional y debe colaborar con el desarrollo de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas. En el caso del Mercado Común del Sur, el Mercosur, constituido originalmente por Brasil, Uruguay, Paraguay y Argentina, y después ya tenemos el caso de Venezuela, el caso de Bolivia y otros países que también Marcus puede hacer referencia a ellos. La ampliación de la dimensión de los mercados locales tuvo como objetivo primario potenciar el desarrollo económico, promover el desarrollo científico y tecnológico y modernizar sus economías para ampliar la oferta y la calidad de bienes y servicios disponibles en cada uno de los países. O sea, en pocas palabras, se comienza a trabajar sobre la dimensión económica, comercial y aduanera de la integración. Más allá de esta decisión estratégica, las medidas y acciones, todas las medidas y acciones, impactan y afectan, en definitiva, a los ciudadanos de cada uno de los países, y esto es lo que sucede en la práctica, impactan y afectan sin discriminar el ámbito del cual se produce el impacto y los efectos colaterales que producen también en el desarrollo integral de una sociedad. Esto hace que el proceso de integración necesariamente deba nutrirse y contemplar otras dimensiones de la ciudadanía más allá de las que dieron origen al acuerdo. Entre ellas destacamos cuestiones sociales en general, cuestiones referidas a los derechos humanos, a la libre circulación, al acceso al trabajo y a la educación, a la seguridad social, a la salud, la justicia, la diversidad, las políticas sobre discapacidad, sobre los pueblos originarios, la cultura regional. En definitiva, con el correr del tiempo, todos estos temas fueron recibiendo un tratamiento específico en el ámbito del Mercosur y siendo objeto de estudio y de decisión por parte de distintas reuniones de ministros, de foros, de grupos especializados y otras instancias de trabajo. Muchas de estas iniciativas culminaron en acciones concretas y una normativa también implementada en los respectivos países. La dimensión cultural también constituye otras las dimensiones ciudadanas que reciben fuerte impacto de las acciones implementadas en el marco de la integración, y también el Mercosur, la institución Mercosur, tiene o ha desarrollado un ámbito de integración que ha logrado la ampliación del fortalecimiento del intercambio cultural entre los ciudadanos de nuestros países, promoviendo también la cooperación entre sus instituciones culturales y favoreciendo el desarrollo de programas y proyectos conjuntos. Ahora, esta evolución que se produce en el tiempo de las distintas dimensiones ha respondido, y esto no es algo muy bueno, pero ha respondido a las distintas, ha seguido el camino de la política vigente en cada uno de los países y en cada una de las épocas. Entonces, a lo que comenzó siendo un tema más económico, ya nuestra región pasó a tener ya gobiernos nacionales y populares que ponían el punto y la prioridad sobre el tema quizás más vinculados con los derechos humanos, como cuestiones sociales, y de esta forma también las instituciones del Mercosur recibían ese impacto y iban desarrollando su propia agenda vinculada con estos otros temas, pero nosotros
veíamos, o puede observarse que en definitiva son como compartimentos estancos, o sea, nunca fueron considerados como cuestiones que forman parte, como distintas dimensiones que forman parte de un tema en común, más allá de que forman parte todos del concepto de la integración, de la noción de integración, y están todas dentro de un órgano, un organismo común que es el Mercosur. En definitiva, fueron creados como silos, prácticamente con pocos puntos de contacto entre ellas. Decíamos entonces que el Mercosur puso en marcha un proceso de construcción progresiva de su ciudadanía regional, porque esto figuraba o figura dentro de las normas fundamentales del Mercosur, la construcción de una ciudadanía regional, pero esto nos interpela a nosotros sobre cuáles son los alcances de este concepto de ciudadanía y las necesarias reconfiguraciones en el marco de un estatuto regional. Entonces, simplemente yo distingo entre la dimensión o noción más conocida de la ciudadanía, que es la legal o jurídica, que está en el sentido de ciudadanos dotados de ciertos derechos y deberes, y una cultura ciudadana que implica un conjunto de valores y prácticas determinadas que suele estar establecido por las constituciones de nuestros respectivos países. Esta última noción, tanto a nivel regional como los distintos países, y esto es una crítica, una autocrítica que yo hago, no solamente a lo regional, sino primero a cada uno de nuestros países, y en algunos en particular, en el caso de la Argentina, por lo menos que es el que más conozco, esta dimensión de una cultura ciudadana suele ser desconocida o ignorada por funcionarios y por los mismos ciudadanos que integran cada uno de estos países. Esto quiere decir que difícilmente nosotros podamos pretender hablar de una ciudadanía y conformar y construir una ciudadanía regional si previamente nosotros no entendemos y no comprendemos cuál es cada uno de nuestros países, cuál es el significado de la ciudadanía, qué significa ser ciudadano, y por otro lado, cuál es esa cultura, qué implica esa cultura ciudadana que debe ser ejercida por los ciudadanos en cada uno de los países para después pretender, como lo hacía el Mercosur, construir una ciudadanía regional donde cual tenemos que mínimamente respetar las normas o tenemos que tener una cierta vinculación o figura de lo que significa el otro, el respeto al otro. Todas cuestiones que no las tenemos ni decididas en nuestros propios países. Si podemos utilizar una cultura de la paz, una cultura de la violencia, qué entendemos políticamente por cómo resolvemos los conflictos, si esto es una lucha constante y permanente o si debemos tratar nosotros de utilizar mecanismos de conflictos que están más orientados hacia la resolución de conflictos, hacia el diálogo y hacia el consenso. Entonces, estas son todas cuestiones que deben ser resueltas o deberían estar resueltas o tratadas dentro de nuestros propios países para después por lo menos poder pretender alcanzar hablar de una ciudadanía regional. O sea, es como nosotros estamos empezando al revés, ¿no? Ponemos el carro adelante de los caballos en materia de construcción de ciudadanía. Cosa que no está mal ponerlo, pero lo que pasa es que después tenemos que hacer el trabajo interno para poder trasladarlo al Mercosur. Y esto implica, este tema de la cultura ciudadana, hace que, por lo menos para lo que nos interesa estos temas y los que trabajamos en el diseño de este tipo de políticas vinculadas con la ciudadanía, deberíamos plantearnos distintos interrogantes. Por ejemplo, ¿sabemos de qué hablamos cuando hablamos de ciudadanía? ¿Lo sabemos en cada uno de nuestros países? ¿Qué caracteriza a un ciudadano y a la ciudadanía? ¿Derechos y deberes? ¿Actitudes? ¿Conductas? ¿Cuáles son? ¿Dónde están establecidas? ¿Son obligatorias? ¿Por qué? ¿El ciudadano se hace o se nace? ¿Cómo se adquiere la cultura ciudadana? ¿Se adquiere por ósmosis? ¿Se tiene que educar? Estas características deberían ser comunes a los ciudadanos, a todos los ciudadanos del país y ser respetadas por todos. La ciudadanía invoca primero a lo que nos une, a lo que nos permite convivir o a lo que nos diferencia. Entonces,
las respuestas a estos interrogantes surgen de una, esto por lo menos entiendo yo, a una adecuada, surgen de una adecuada lectura e interpretación de las constituciones de nuestra región y también de las normas comunitarias. En el caso de las normas del Mercosur, también hacen referencia a estas cuestiones, por lo que las dudas en realidad respecto a esto son más aparentes que reales y constituyen aquello que nosotros efectivamente, como les decía antes, constituye lo que llamamos la cultura ciudadana. Ahora, la conveniencia o comodidad de ignorar esto, que es lo que sufrimos un poco en nuestros países y que caracteriza un poco la apatía, la anomia de la ciudadanía que no participa y no se considera que forma parte de la construcción de lo común en cada uno de nuestros países, esta conveniencia o comunidad, hay una conveniencia por parte de algunos o comodidad de ignorarlo, que el ciudadano se divide entre una parte de individual con sus intereses personales y una parte común que implica y que lo obliga al ciudadano como tal, no solamente a ser sujeto de derechos, sino que también tiene ciertos deberes, una función que cumplir dentro del sistema político y tiene que participar en la construcción de lo común. Ahora, se destaca también en cada uno de nuestros países la ausencia de una teorización académica respecto de la ciudadanía como categoría constitucional. Por lo menos en la Argentina esto sucede. Y ya es otra cuestión donde pueden entonces interferir por qué sucede esto, por qué esta conveniencia, comodidad de ignorar un poco en qué implica la ciudadanía y su rol que tiene en el sistema político, democrático y republicano que nosotros declamamos, ya viene de otro lado y puede estar vinculado con intereses políticos, con intereses ideológicos o económicos. Ahora, como dijimos nosotros antes, entendemos sí ciertamente que la existencia de una cultura ciudadana nacional resulta indispensable para afrontar el desafío de pensar en una ciudadanía regional y de acuerdo con la definición clásica, como les dije antes, la ciudadanía implicaría un estatuto jurídico por el cual las personas adquieren derechos y deberes respecto de la colectividad política que integran. Esa sería la conceptualización más común, pero después el término fue evolucionando en el transcurso del tiempo, abarcarían los derechos civiles, derechos políticos y por último los derechos sociales y económicos. Ahora, entonces tradicionalmente se vincula o se identifica la ciudadanía con un Estado o una nación concreta, de modo tal que el ciudadano solo puede hacerlo dentro del territorio de su nación correspondiente. Ahora, sin embargo, la globalización y la tecnología y la aparición de nuevas instituciones con aptitud para articular los intereses de los individuos con una mayor legitimidad que los propios Estados, reconfiguraron indefectiblemente el escenario actual del análisis respecto de la ciudadanía y aparecen otros conceptos como ciudadanía postnacional o ciudadanía multinivel, que reflejan un poco esta creciente pertenencia simultánea de las comunidades políticas a una variedad de espacios que no son solamente nacionales, sino también locales, regionales o globales. Y sin pretender aquí profundizar en estos aspectos territoriales de la ciudadanía, que fueron los primeros que dijimos, sí nos interesa preguntarnos si la perspectiva clásica centrada en el ciudadano como poseedor de derechos y obligaciones es suficiente para pensar a la ciudadanía en su complejidad. Máxime si se pretende traspolar el concepto al ámbito regional. Entonces, creemos nosotros que lejos de quedar agotada la ciudadanía en su aspecto meramente legal, como lo solemos entender en nuestros países, creemos que para ejercer de modo eficiente derechos de ciudadanía es esencial el reconocimiento del otro, el sentir de un nosotros a partir de ciertos valores culturales, una identidad superadora de las identidades nacionales y sentimiento de pertenencia a una comunidad compartida. En el caso, por ejemplo, de la Unión Europea, otro modelo de integración, la gente, por supuesto que hay una delegación de competencias en favor de la Unión Europea, pero también existen ciertos beneficios que son claramente explicitados para los ciudadanos que sienten la importancia de pertenecer a algo más que su propio país y su propia nación. Ahora, este pensar ciudadano como un actor de la identidad cultural
traza uno de los grandes desafíos que atraviesa la conformación o la construcción de ciudadanía en el Mercosur. Esto es un desafío que todavía no lo tenemos resuelto. Ahora, respecto a la cultura ciudadana, estamos hablando para hablar de una ciudadanía mínimamente integrada y multidisciplinaria y multidimensional. Estamos trabajando en la necesidad de compartir características o rasgos comunes. Nos encontramos de una manera distinta a esta para que los países del bloque puedan ponerse de acuerdo en alcanzar una definición, por ejemplo, del ciudadano del Mercosur. Los textos fundacionales del Mercosur hablan de una definición, de alcanzar una definición del ciudadano del Mercosur, pero si previamente no sabemos en qué consiste el ciudadano y la ciudadanía, difícilmente alcanzaremos esa definición que exige o que pide la norma. Entendemos que existe nosotros, y esto es lo fundamental en cuanto a esta cultura, que hablamos de valores, hablamos de principios y de actitudes que forman parte y que están establecidos en nuestras constituciones. Esto se puede llamar como una ética cívica de mínimos comunes denominadores que todos deberíamos poder compartir, respetar y educar, porque esto se educa, y en el caso particular de la Argentina, consideramos que aún queda una importante tarea a cumplir a efectos de generar y consolidar una cultura ciudadana comprometida con estos valores éticos y democráticos de participación, de libertad, de solidaridad, de resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, la responsabilidad, honestidad. Todos estos son principios, son valores que se encuentran distribuidos en el caso de Argentina en la Constitución Nacional y en el resto de sus leyes. Pero todavía no nos hemos puesto ni siquiera de acuerdo con esto, ni siquiera con que tenemos que cumplir las normas, o sea, que es peor todavía. Entonces, yo creo que tenemos que empezar por fortalecer los valores comunes de convivencia ciudadana sobre una base de tolerancia, respeto democrático y primacía de las instituciones, pero debemos comenzar nosotros por ver qué es lo que sucede en cada uno de nuestros respectivos países. El tema de un aspecto importante a considerar en esto, de forma transversal y como base necesaria para el éxito de los dos elementos anteriores que hemos dicho, de la ciudadanía y de la cultura ciudadana, es la educación para la ciudadanía regional. Primeramente deberíamos tener nosotros en cada uno de nuestros países la posibilidad de que el Estado, en este caso a través de la educación, a través de la escuela, eduque en ciudadanía. No estamos hablando de educación en ciudadanía, no estamos hablando, como sucede en muchos de nuestros países, en adoctrinamiento o político o ideológico o religioso, sino que estamos hablando de la enseñanza a nuestros jóvenes de esta ética cívica de mínimos comunes. Para entonces tener una educación, para lograr tener una educación para la ciudadanía regional, deberíamos también tener nosotros previamente ciertos acuerdos comunes que parten de tener esta educación y formación en ciudadanía en cada uno de nuestros países. Ahora, en suma, estas reflexiones pretenden poner de relieve, o pretendo poner de relieve con esto, que la ciudadanía regional no se agota en el plano normativo institucional, sino que por el contrario se encuentra atravesada por otras dimensiones de abordaje que, aunque estén interrelacionadas entre sí, no se desarrollan necesariamente en paralelo, sino que abarcan también aspectos convivenciales o relacionales o históricos o simbólicos que se construyen o se han construido progresivamente a lo largo de casi tres décadas. Con los 30 años que ya tiene el Mercosur, sin duda que nos encontramos ante un avance respecto a lo que sucedía 30 años atrás, más allá del problema que tenemos nosotros con los grandes acuerdos que no se cumplen y con algunos problemas que tenemos de interpretación en cuanto a qué es lo que pueden hacer cada uno de los países cuando no conseguimos la unanimidad en las decisiones del Mercosur, la integración requiere, una real integración requiere entonces trabajar en otras dimensiones que no son solamente las con las que se inició el proyecto
de integración regional. Entonces, uno de los instrumentos, o un instrumento que puede ser aprovechado para esto y que sirve quizá para incluso desde el Mercosur obligar o presionar a los gobiernos locales a que vayan desarrollando estas cosas que no han sido desarrolladas vinculadas con la ciudadanía, es el Estatuto de la Ciudadanía del Mercosur, al cual va a hacer referencia ahora Marcus. Y te dejo entonces, Marcus, con la palabra. ¿Tenés el audio? Pronto, ¿me escuchan? ¿Me ven? Sí. Bueno, yo ya quise proyectar acá la diapositiva ya para poder ya, cuando arrancar, ya no perderme acá en la presentación. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Antes que nada, agradecer a Mauricio Devoto por la invitación. Hace muchos años que estamos para hacer un encuentro, una charla desde la última vez que tuvimos juntos, final de 2019. Afortunadamente llegó un momento para podermos seguir intercambiando a respecto de la ciudadanía regional, la construcción de la ciudadanía y toda esa multidimensionalidad de la ciudadanía que siempre guió nuestra discusión, nuestro trabajo conjunto desde en 2018-19, como apuntó Devot. Pero antes de entrar en la presentación, complementar un poco la presentación, mi presentación, que creo que ayuda también a entender desde el punto de vista de la mirada, ¿no? Que doy a la presentación. Yo vengo de la formación en Derecho, con la maestría y el doctorado en integración regional. Y, y cuando yo ya era docente de la Universidad Federal de São Paulo, cuando apareció el concurso para el sector de asesoría técnica de la Secretaría de Mercosur. Y yo ya conocía el sector, yo ya había hecho una pasantía en ese sector muchos años antes. Y fue en el sector de asesoría técnica donde tuve la oportunidad de estar ahí en la Secretaría cuando llegó a la Secretaría las atribuciones de empezar a apoyar la construcción de este plan de acción, que era un plan de acción que tenía un par de objetivos, pero no tenía alguien que que lo llevaba adelante con el impulso que necesitaba para dar cuenta de todos estos desafíos de la institucional Mercosur que Devoto ya nos presentó en la primera parte de la charla. Entonces, y en 2018 llega Devoto como embajador de la República Argentina ante Mercosur y ALAD, y es justo cuando las atribuciones están llegando a la CRPM. Y voy a explicar en un ratito esto de las institucionalidades ahí vinculadas al estatuto. Y cuando llega Devoto, es como ya teníamos un caldo cultural armado dentro de la secretaría, pronto para empezar a trabajar con eso. Entonces tuvimos 2 años muy profícuos de trabajo. Yo creo que hubo muchas dinámicas interesantes en los avances que logramos, las metodologías que aportamos, que quedaron como estudio de caso para el Mercosur y después se utilizó otra vez en varios otros instrumentos de construcción de normativas y de políticas públicas regionales, desde lo que se hizo para la conformación del Estatuto de la Ciudadanía. Para tanto, yo quería intentar hacer esta presentación en dos partes. Una primera, donde destacar un poco cómo fue el proceso legislativo del Estatuto de la Ciudadanía. Es algo que poco se habla cuando se habla de Mercosur, el proceso de construcción de una norma y todas las repercusiones, las dificultades que hay para construir estos consensos, que bien apuntaba Devoto, que sin los consensos nacionales no se avanza ni para la política ni para el derecho y mucho menos para la cultura y para la educación. Entonces, acá estamos trabajando en el momento de la construcción de los consensos políticos y normativos. Y cuando llegábamos en estos momentos,
teníamos la oportunidad de pactuar estos consensos y después sistematizar todo eso en lo que vendría a ser el Estatuto de la Ciudadanía. Entonces, en un primer momento, enfocar el proceso legislativo y después un análisis de fondo más de lo qué quedó del Estatuto, cómo quedó el Estatuto y qué hacer con este Estatuto para fortalecer los conceptos de ciudadanía más allá de lo normativo y sí también para el proceso de educación, para el proceso de cultura, para el proceso de identidad, para el proceso de sentido de pertenencia común, que también es uno de los elementos importantes del cosmopolitismo regional para entender el origen más íntimo, digamos, del concepto de ciudadano, ¿no? Entonces, uh, como proceso legislativo, intentar entender cómo Mercosur trabajó hacia la ciudadanía desde un punto de vista normativo. Acá vamos a enfocar dos normas, solo para pasar por un pantallazo, dos decisiones del Consejo Mercado Común, para aquellos que tienen interés en estudiar los temas, el tema del estatuto, esas son dos normas fundamentales, que son las normas que crean un plan de acción para conformación del estatuto. O sea, se lanza en 2010 la idea de que hasta 2021, hasta el 30º aniversario de Mercosur, se tendría que conformar y estructurar un conjunto de derechos fundamentales de los ciudadanos del Mercosur. Estaba estructurado alrededor de 11 elementos con 13 foros, vamos a analizarlos. En 2017 hay una ampliación, una actualización de la norma, donde se incorpora ahora la CRPM, que es el órgano donde estaba lotado de voto como embajador, se amplía con más foros y se refuerza el papel que tenía el sector de asesoría técnica, el sector donde yo estaba vinculado en la secretaría. Yo no participaba como representante brasileño, yo entré como concursado, como por un concurso internacional, como funcionario internacional, entonces ahí tenía la función de ser un funcionario de la cosa pública, de las redes públicas internacionales, ¿no? Ahí era funcionario Mercosur. Entonces, yo no tenía vinculación más con el Estado brasileño, y entonces era una función, digamos, de funcionario público internacional. Entonces, eso, todos los integrantes del sector eran así. Y nosotros trabajábamos en ese momento junto con la CRPM, donde había, sí, representantes de Argentina, de Brasil, de Paraguay y de Uruguay, y nosotros como sector de trabajo independiente, ¿no? Básicamente, el plan de acción va a surgir con tres objetivos centrales. Y yo quise transcribir acá el artículo segundo porque me llama la atención acá la idea de que sería un estatuto, ya se imaginaba en 2010, el Estatuto de la Ciudadanía integrado por un conjunto de derechos fundamentales, donde y derechos y beneficios para los binacionales de los estados partes de Mercosur y que se conformará en base, entre otros, a los siguientes objetivos, ¿no? Implementación de una política de libre circulación de personas, igualdad de derechos y libertades civiles, sociales, culturales y económicas, y igualdad de condiciones de acceso al trabajo, a la salud y a la educación. O sea, amparado en tres ideas, ¿no? Libre circulación, derechos y acceso a políticas públicas. Ya nos da, ya nos presenta algunos conceptos más desde el punto de vista institucionales y normativos para abordar ciudadanía y mucho menos los que estaban apuntados por devoto como trabajar desde el punto de vista de la educación, desde la cultura, desde la construcción cívica, desde el sentido de pertenencia. No, trabajando desde la idea de libertad de circulación, de acceso a derechos y acceso a políticas públicas. O sea, va desde un nivel más normativo institucional. En el preámbulo, hay conceptos acá importantes que ya en la charla inicial de voto, él ya resgata mucho de ellos, pero son importantes para aquellos que quieren entender la función de un preámbulo para el proceso legislativo, que era lo que norteaba el trabajo de la CRPM junto con la Secretaría de Mercosur. La idea de que hay una estrategia regional de avances progresivos. Acá la idea y eso viene de la terminología de los derechos humanos, que todo
todo lo que es derecho humano y derecho social es progresivo. Nunca se imagina avanzar en la construcción de un proyecto de norma o de una norma o de un protocolo, de un tratado que sea perfecto. No, todo es construcción progresiva, paulatina, escalón tras escalón, y así estaba pensado el plan de acción desde su principio. La idea de un enfoque multidimensional de la integración para contemplar dentro del estatuto la idea de que se trabaja en Mercosur más allá de lo económico, de lo comercial, de lo político y sí, y también de lo social y de lo ciudadano. Y que con el estatuto se profundizaría la dimensión social y ciudadana. No es que empieza en 2010 la dimensión social y ciudadana, no, ya tenía mucha clareza dentro de los negociadores que la dimensión social ya venía desde mucho antes. Y eso vamos a rescatar acá algunos temas. La idea de un desarrollo sostenible con justicia e inclusión social, como ya destacó también Evo, y la idea de un conjunto de derechos fundamentales. Dos puntos acá que destaqué más abajo, que son puntos que después vamos a analizar más al fondo. En el preámbulo, se habla de la idea de avanzar en un estatuto que tuviera el formato de un protocolo internacional, de un protocolo de derechos humanos, de un protocolo de derechos fundamentales internacional. Bueno, eso era un punto que estaba en el universo de trabajo, en la visión de trabajo que teníamos, y cabía a los estados decidir si iba a avanzar hacia el formato de protocolo o no. Y también la determinación en el preámbulo del proyecto del plan de acción de que tendría que ser regular y disponer al respecto del concepto de ciudadano del Mercosur. Bueno, y acá ya Devoto ya anticipa toda la dificultad de avanzar hacia eso, ya que todavía no teníamos ni en los cuatro estados partes un concepto claro de ciudadanía en las normas, en el cuerpo jurídico de los países, mucho menos en las constituciones, ¿no? Entonces, el plan de acción también tiene un conjunto enorme de órganos. Entonces, ya empiezan a entender un poco lo que es el proceso un poco caótico y descentralizado que estaba previsto en el plan de acción, que cada uno de estos órganos de Mercosur tenían que avanzar en su respectivo tema con temas, con avances vinculados al plan de acción para la conformación del estatuto. Acá están los temas. Entonces, Marcus, miren que Marcus, sí. una cosita nomás. Me interesaría que simplemente expliques lo que significan las instituciones. ¿Qué es el CRPM? ¿Qué es? Bueno, para CRPM y alto voy a llegar ahí en un ratito, pero Ok, volvemos acá. Volvemos acá. Acá tenemos básicamente los tres principales órganos decisorios: Consejo Mercado Común, CMC, GMC, Grupo Mercado Común, y Comisión de Comercio de Mercosur. Acá son los tres grandes órganos decisorios con sus órganos derivados. Dentro del Consejo Mercado Común hay un conjunto de reuniones de ministros. Entonces, el más alto nivel político de Mercosur se reúne bajo el Consejo Mercado Común. Y de ahí están las reuniones de ministros de Justicia, de Interior, de Educación, de Trabajo, uh, la alta cancillería, digamos, y también vinculada al Consejo estaba la CRPM, donde trabajaba Devoto y con el órgano a cual apoyábamos, que era la Comisión de Representantes Permanentes hacia el Mercosur. Era el único órgano de embajadores que trabajaba bajo el Consejo Mercado Común. El Grupo Mercado Común, el órgano más ejecutivo que tenía SGTs, sobre grupos de trabajo, en muchos temas, y acá lo que estaban elencados como vinculados al estatuto estaba de comunicaciones, transporte, laboral y fronteras, y también lo de la patente Mercosur. Y en la Comisión de Comercio, el tema de asuntos aduaneros y de defensa del consumidor. ¿Ah? Para poder trabajar en esos temas, teníamos que, acá, ¿ah? Teníamos que avanzar en temas. Acá tenemos circulación de personas. Y acá voy a listar solo para que tengan, perdón, solo para que tengan idea de la amplitud de temas que estaban en discusión dentro del plan de acción. Circulación de personas, o sea, migración. Fronteras, circulación en fronteras. Identificación, derecho a circular
con un determinado documento de identificación. Cooperación consular, documentación, y acá documentación se refería a la no obligación de traducción, de traducciones juramentadas, cuando se habla dentro del Mercosur. Cooperación consular, tener derecho de protección consular por consulados de otros países de Mercosur. Trabajo, empleo, circulación de como trabajador, previsión social, circulación como jubilado, educación, poder circular con tu formación reconocida y acreditada, transporte, facilidades para poder circular como persona física o como empresa, comunicaciones, la eliminación del roaming era el gran tema dentro del plan de acción, la defensa del consumidor, poder tener protección del consumidor fuera de su país de origen, y el más difícil de todos, los derechos políticos, derecho de votar y derecho de ser de elegir y de ser electo estando en otro país del Mercosur. Entonces, eran temas, cada uno de esos eran temas que tenían todas sus sensibilidades que tuvimos de a poco que aprender a sistematizar y enfrentar. Tuvimos dos grandes momentos en el proceso legislativo del Plan de Acción para el Estatuto de Ciudadanía. El primer periodo de 2010 hasta 2017 estaba llevado adelante por los altos representantes gerais do Mercosul, así se llamaban. Los tres que tuvieron a cargo del cargo eran brasileños. Por alguna circunstancia política que se eligió dar al Brasil, los tres vacantes que hubieron como alto representante. Y en este periodo, yo llego en la Secretaría de Mercosul en 2015, justo cuando está entrando el doctor Rosinha, y ahí él empieza a tener un impulso de empezar a hacer los primeros mapeos, o sea, de 2011 hasta 2015, el alto representante a quien tenía la atribución de llevar adelante el plan de acción, y ninguno de los dos hasta 2015 había empezado a, a desempeñar su rol como coordinador del plan de acción. Esto va a arrancar recién en 2015 con el doctor Rosinha, y ahí hay 2 años, 2 a 3 años, donde empiezan a dominar el tema circular, el tema entre los órganos dentro de la Secretaría de Mercosur, y el auto empieza a hacer suyo el tema del plan de acción para el Estatuto de la Ciudadanía. Pero ahí por todos los contextos políticos duros de 2016-17 que afligen a Mercosur, ahí con el impeachment en Brasil, 2016, 2017, la suspensión de Venezuela, se rearma todo un proceso de consensos dentro del bloque. Y uno de los consensos que se arma es extinguir el cargo del alto representante, y muchas de sus funciones pasan a la CRPM, la Comisión de Representantes Permanentes del Mercosur. Y es justo en este momento donde creo que un par de meses después llega embajador Mauricio Devoto, y llega con las ganas de asumir un poco este proceso como coordinador del grupo de trabajo dentro de la CRPM para la conformación del Estatuto de Ciudadanía. Tuvimos ahí, era un órgano colegiado de altas autoridades, o sea, era algo que todavía no, que tenían en su favor las jerarquías diplomáticas, que son muy importantes dentro de las carreras de las cancillerías. O sea, cuando un embajador bajaba instrucciones, como llaman, todos los órganos derivados que están abajo de este órgano lo cumplen, ¿no? Entonces, eso facilitó mucho el tránsito y facilitó mucho la comunicación entre los órganos. Y teníamos también con eso canal directo con las capitales. Entonces, era muy fácil trabajar con las capitales, con los centros de coordinación de los trabajos de Mercosur dentro de cada país. Eso fue un cambio importantísimo de este periodo. El GT, el grupo de trabajo del estatuto, que nosotros nos reunimos a cada 2 semanas en la Secretaría de Mercosur, y eran esas reuniones que teníamos estas charlas, tertulias, donde teníamos la oportunidad de hacer esas digresiones del punto de vista conceptual y también el operativo,
para entender dónde estábamos, qué teníamos que hacer, qué ya teníamos hecho, qué teníamos que hacer. Y el resultado de eso a cada semestre eran informes semestrales que elevábamos al consejo, presentado por embajador de voto en todos los consejos que tuvimos ahí hasta el final de 2019, después 2020, la última presentación para la publicación del estatuto en 2021. Un punto importante acá de la dinámica, que creo que vale la pena destacar, conociendo un poco las dinámicas internas de Mercosur, y por eso preguntaba de voto el público y la formación del público que nos escucha hoy, gran parte del derecho, pero también de áreas afines como estudios internacionales. Pero entender un poco cómo funciona la lógica interna del Mercosur no es algo fácil, no es algo sencillo, porque tienen esa lógica intergubernamental. O sea, no hay esa delegación de soberanía y delegación de poderes tan claras como está en órganos que tienen la supranacionalidad bien diseñada. Mercosur es algo como un Frankenstein un poco intergubernamental, un poco supranacional, un poco vinculado a consensos, un poco vinculado a jerarquías institucionales. Entonces, manejarse en ese medio para los embajadores de la CGPM y para nosotros como funcionarios de la Secretaría era muy complicado, porque no reconocían autoridades de la CGPM y de la Secretaría en este proceso. Entonces, fuimos construyendo un proceso de coordinación y de articulación muy interesante y después quedó como lección, digamos, para otros planes de acción que están en marcha en Mercosur. Trabajamos mucho con la idea de monitoreo temático transversal y ustedes van a entender por qué en la próxima diapositiva. Y la idea de que se tenía que mapear tanto normas y también como agendas negociadoras. Y eso significaba que, por ejemplo, dentro de un órgano llamado Fórum Especializado Migratorio, este fórum, a lo largo de sus 20 años, ya tenía aprobado una cantidad de 200 y pico de decisiones y de resoluciones del Mercosur. ¿Cuáles de estas estaban vinculadas al estatuto? Teníamos que mirar una a una, seleccionar y hacer la compilación. Y también mirar a su agenda de negociaciones internas y saber cuál de esas negociaciones podría impactar el estatuto. Entonces, tenemos que estar manejándonos con el derecho y también con el proceso de negociación política regional. Entonces, para nosotros que estábamos en SGT, yo no sé la impresión que Devoto tiene después de tantos años en este proceso, cuál es su análisis, pero a mí me pareció un universo muy rico de información y de oportunidad de hacer trabajos de vanguardia que nos era ofrecido a depender de la disposición que nosotros teníamos. Y creo que entre nosotros dos tuvimos mucha disposición para eso, ¿no? Entonces, eso fue muy interesante ver cómo en el nivel político alto que tenía que circular de voto y en el técnico, en las reuniones técnicas para intentar hacer proposiciones de caminos de acción a la estructura, sea de alto nivel, sea de nivel técnico, para estar impulsando los temas que eran pendientes para finalizar el proceso del plan de acción. Acá, yo sé que desde la pantalla no se puede mirar bien, pero es como si fuera una matriz donde nosotros teníamos en la columna vertical, acá tenemos todos los elementos, todos los temas donde tenían que avanzar en el estatuto, y en la columna vertical tenemos alrededor, pero en la horizontal tenemos todos los órganos vinculados. Entonces, miren, por ejemplo, el trabajo de circulación de personas. En un tema que es migración intrarregional, hay 5 órganos que tenían que trabajar en el tema. O sea, la chance de haber producción normativa y de haber negociaciones hacia consensos que fueran conflictantes entre sí era enorme. Entonces, nosotros por la primera vez tuvimos la oportunidad de intentar apoyar la construcción de armonía y de coordinación en las negociaciones
dentro de la temática, ¿no? Entonces, cuando se habla de migración, que justicia, interior, migraciones, aduanas y fronteras abren la misma lengua. Y eso fue lo que nosotros fuimos pautando para dentro de la estructura Mercosur, para intentar llegar al final del plan de acción en 2020 con algo de coherencia en la producción normativa y con objetivos y resultados comunes. Entonces, eso solo para dar un ejemplo de cómo eso nos llevó un importante tiempo para entender dónde estábamos metidos en términos de desafío y eso también nos lleva a también evaluar un poco los objetivos que nosotros nos proponíamos y los objetivos que estaban propuestos en la norma y los resultados al final alcanzados. Y eso me acuerda mucho una frase de Otto von Bismarck que decía que la política es el arte de lo posible, ¿no? Y creo que sirve también para la diplomacia, un brazo de la política, que la diplomacia es el resultado de lo posible. Y el estatuto fue el resultado de lo posible, ¿no? Entonces, no fue lo que debería ser, pero fue lo que fue posible. Y eso nos va a poner en contexto ahora para el cierre para esta segunda parte de la presentación, donde vamos a tener oportunidad de escuchar también el público. Yo quería acá algunos puntos que yo creo que Devoto se va a acordar muy claramente. Cuando teníamos, el primer momento, cuando fuimos a arrancar el estatuto, decíamos, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a utilizar como referencia? Nosotros teníamos dos documentos de derechos fundamentales de ámbito regional que nos sirvió de referencia. Lo de la Unión Europea, que esto sí tenía cara de protocolo internacional, y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Comunidad Andina, que tenía cara de cartilla. ¿Ah? Entonces teníamos esos dos modelos que estaban en la mesa que nosotros utilizábamos dentro del grupo de trabajo para utilizar como una cierta referencia, pero sin intentar llevar hacia ningún lado, pues todavía era un tema muy sensible la decisión de avanzar hacia protocolo o cartilla. Nos llamaba mucho la atención los temas ausentes en el listado. Ninguna mención a derechos humanos a lo largo de todo el tiempo de trabajo, porque así no estaba mandatado por el Consejo para que nosotros trabajásemos la perspectiva de derechos humanos. No se trabajaba de la idea de acceso a justicia, también un tema que era muy caro de voto en las discusiones, intentaba impulsar la idea y el Consejo decía que no, acceso a justicia no es un tema que está en el plan de acción hoy, y tampoco salud. Y después, a lo largo de la pandemia, se notó cómo faltó, como la carencia de normatividad regional para protección de la salud fue un tema, ¿no? Tuvimos tantos problemas en las zonas de frontera entre Argentina, Paraguay, Brasil, Uruguay, que sin la protección, digamos, de derechos fundamentales de la salud en la región, transformaron la cosa en todavía peor, lo que se vivió en términos de pandemia en las fronteras. Ahí ya comenté lo del protocolo de la cartilla. Habíamos avanzado desde 2015 con Rosinha, de que se iba a avanzar en una idea de protocolo. Armábamos todo el trabajo, la sistematización en la idea de construcción de protocolo, artículo primero con los derechos fundamentales, artículo segundo con los derechos de la circulación de personas, artículo tercero con sus incisos, pero justo en el último año, cuando estábamos saliendo de Voto y yo, nosotros en final de 2019 salimos respectivamente de la CRPM de Voto y de la Secretaría yo, pero en 2020 siguieron trabajando tanto en la CRPM cuanto en la Secretaría para finalizar en 2020 el estatuto. Hay un cambio de abordaje al final de 2019, donde se empieza a generar un consenso de que se va hacia la cartilla. Y eso cambia totalmente la dinámica de trabajo y se va hacia algo más orientativo, más de difusión y mucho menos de un documento de naturaleza de derecho internacional que tendría cogencia sobre todo el ordenamiento jurídico de los Estados partes, tenía supremacía por ser protocolo de derechos humanos, pero en el momento del consenso de los Estados para ese tema se eligió
ir por el camino de la cartilla. También creo que una de las últimas actividades que hicimos antes de salir fue lo del Parlamento del Mercosur, intentar hacer con que los parlamentarios del Mercosur, que tenían función también en los parlamentos nacionales, pudieran hacer puente para trabajar con uno de los temas más importantes de los cuellos de botella más duros de Mercosur, que es el proceso de incorporación de normas Mercosur en los estados partes, ¿no? Muchas de las normas que habíamos identificado como normas que generadoras de derechos fundamentales para los ciudadanos Mercosur, que habían sido creados por los órganos de Mercosur, no estaban vigentes, no habían sido incorporadas. Entonces, había un gap enorme entre la producción normativa de Mercosur y lo que estaba vigente en los estados. Entonces, intentamos hacer con que el Parlamento Mercosur hiciera ese bypass y creo que todavía sigue en su agenda del Parlamento Mercosur intentar tener esa función, pero una función que no estaba normatizada en ningún lado, era algo que el Parlamento hizo para intentar involucrarse en el tema. Y por fin el Instituto Mercosur de Formación, que a cada tanto intentábamos retomar la idea del Instituto Mercosur, que es un instituto virtual de formación para hacer cursos de capacitación virtual, y por ahí visualizábamos trabajar la idea de un curso de formación para la ciudadanía regional. Y eso todavía está en la agenda. Estuve hace 3 meses en Montevideo visitando la secretaría. No podías creer, Devoto, que sigue en la agenda de CRPM la idea del IMEF. Entonces, ahí siguen intentando pelear por el IMEF como institución Mercosur para difusión, información y capacitación de la sociedad civil y de funcionarios públicos nacionales. Pero estoy llegando al final. Acá para tener la claridad de la cantidad de acuerdos que están hoy consolidados dentro del Estatuto Mercosur. Estamos hablando y todos esos tienen nivel de tratado internacional, ¿no? Donde están temas vinculados a residencia, a visas, está en portugués, perdón, ahora me doy cuenta, información migratoria electrónica, todos son acuerdos que fueron fruto de años de negociación y de consenso que generaron derechos fundamentales de fondo para la ciudadanía Mercosur, cada uno en su momento, y acá explicar uno a uno es un tema en sí mismo. Nosotros llevábamos 2 horas, 3 horas, ¿te acuerdas? Cuando íbamos a la reunión de CT2, explicar a la gente de aduana que ellos también tenían que trabajar por el tema de la ciudadanía. Ellos, no, nosotros somos aduana. Nosotros estamos preocupados con la entrada y salida de mercancía. Y ahí teníamos que aclarar para ellos que en la entrada y salida de mercancía había un conductor, había un chofer, y ese chofer era un ciudadano. ¿Y cómo regulaban ellos el tema del ciudadano? Y ellos empezaron a darse cuenta que ellos tenían una cantidad de normativa que se aplicaba a ciudadanía y que todavía no estaba en su concepto. Y eso es el primer punto que presentó hoy Devot, que es fundamental para analizar Mercosur como un todo, no solo de la dimensión social, el de conocimiento de los estados y de su aparato público, sea institucional, sea personal, de que están haciendo, el labor Mercosur dentro de los estados nacionales, ¿no? En el Ministerio de Educación, cuando uno está haciendo acreditación de diplomas en Buenos Aires o en Brasilia, él está haciendo eso como funcionario casi Mercosur, ¿no? Porque él está cumpliendo con un conjunto enorme de normas Mercosur hacia la educación superior. Entonces, son ejemplos de lo que se vive desde la incorporación de normas Mercosur. Y acá este que estoy listando son todos normas, acuerdos vigentes, ¿no? Son todos vigentes dentro de los estados parte de Mercosur. Por fin, acá un poco un contrapunto con lo que comentaba Devoto, la idea de que la dimensión social empieza a surgir más cuando viene la onda rosa de los países más de origen progresista, pero la literatura hoy sobre dimensión social Mercosur ya empezó a intentar dejar claro que la idea de que la Mercosur nace desde 91 ya con conceptos
de una integración multidimensional con un pie importante en lo social, en lo de la ciudadanía. En 94, con un protocolo de Ouro Preto, el tratado que constituye la estructura institucional Mercosur, ya tiene dentro de su estructura el Ministerio de la Salud, la reunión de ministros de Salud, reunión de ministros de Trabajo, reunión de ministros de Justicia. O sea, ya teníamos dentro de la configuración inicial de Mercosur una cantidad de órganos de alto nivel que tenían preocupaciones sociales. Quizás lo ideológico que vino en los años 2000 no estaba presente, pero la preocupación con lo social ya estaba. Entonces, Mercosur siempre nace con una preocupación de la dimensión social. Hay un segundo periodo donde empiezan a lanzar los principios sociales de la integración, empieza a trabajar el concepto de justicia social hacia la integración. Un tercer momento, a partir de 2007, empiezan a surgir las instituciones regionales de naturaleza social, lo que está en Buenos Aires, el IPPDH, el Instituto de Políticas Públicas y Derechos Humanos, lo que está en Paraguay, el Instituto Social del Mercosur, lo que estaba en la Secretaría de Mercosur, la Unidad de Participación Social de Mercosur, todo eso se construye en este periodo. Y de 2010 a 2020, con el estatuto, la consolidación de los derechos sociales fundamentales. Y a partir de 2015, cuando se incorpora en la agenda Mercosur los objetivos de desarrollo sostenible, empieza a entrar en la agenda de Mercosur la idea de mirar los derechos sociales como tema de los ODS y de la Agenda 2030. Y eso todavía no se sabe hacia dónde va, pero es un tema que ya está cocinando dentro de la estructura de Mercosur. Por fin, lo que se concluyó con el estatuto es lo ideal, no. Estamos lejos de lo que sería ideal como en Estatuto de la Ciudadanía, tanto por el resultado normativo, cuanto por lo que destacaba de voto, desde el origen del estatuto, no top-down, ¿no? Pero bottom-up, ¿no? Hacer con que tengamos primero dentro de los países ese concepto, la clareza de tener ciudadanía como un concepto, como un valor, como un elemento de educación y para después transbordar eso hacia el plan regional. Mercosur elige el camino reverso y por eso tan limitado es el resultado de lo que tuvimos. Entonces, hay espacio para ampliación, para nuevos temas, nuevos abordajes como ya hablábamos en el periodo que estamos trabajando juntos. Abordaje desde la perspectiva de los derechos humanos y también abordaje desde la perspectiva del desarrollo sostenible. La idea de profundizarlo, ya tenemos hoy un listado importante de derechos que están previstos ahí, incorporar nuevos derechos, incorporar nuevas políticas regionales que hoy están consolidadas, hoy están vigentes y podrían hacer parte de un nuevo estatuto actualizado. Empezar a hacer monitoreo de eso, ¿no? Desde la... y esto es lo que va a empezar a llegar al final de mi presentación. Empezar a tener claro, desde la creación del acuerdo, por ejemplo, del acuerdo de residencia de Mercosur, ¿cuántas personas hoy, cuántos ciudadanos Mercosur no argentinos viven en Argentina? ¿Cuántos ciudadanos Mercosur no brasileños viven en Brasil? ¿Cuántos jubilados, cuántas personas se jubilaron en Argentina que no son argentinos? Porque esos son derechos que surgieron dentro del Mercosur y que hoy se vive en la práctica del cotidiano y nosotros no tenemos dentro de nuestros estados formas de hacer esos datos, formas de colectar esos datos. Nosotros desde la Secretaría hablábamos con todos los representantes de las capitales para intentar tener esos datos, para ilustrar que esos derechos estaban generando integración social, estaban generando circulación de personas, estaban generando integración educativa, ¿no? Y estaba, por tanto, generando algún sentido de pertenencia común para avanzar hacia una idea de una ciudadanía regional, ¿no? Pero eso no está, y no está previsto en ninguna de las formas de cuantificación de los datos de las personas y de los ciudadanos dentro de nuestros 4 estados partes. Y por fin, una idea de la difusión. Y acá es donde
apuntaba mucho de otro en su primera intervención respecto de la educación para la integración y de la educación para la ciudadanía. Ah, todo el esfuerzo de mantener el tejido regional, tanto social, cultural, cuanto político, institucional, especialmente en estos momentos de crisis financiera para lo social y político partidario para la estructura, uh, la goma que mantiene unida a la integración es el sentimiento de la ciudadanía hacia la integración. O sea, que la gente escuche la palabra Mercosur no como una mala palabra, no como algo con que de pronto con una premisa de que es algo malo, de que es algo que no sirve, de que es algo que no funciona, porque justamente no fue educado para entender qué es integración, qué es ciudadanía regional, y mucho más allá de la idea de lo que decía de modo de pasar por doctrina. No, esto es lo básico que se hace en las escuelas desde primaria y secundaria, educar para la idea de que tenemos identidad común, de que tenemos algo común que nos une y que viene del concepto de cosmopolitismo, la idea de tener tanto una comunidad de origen, venimos del mismo lado, y comunidad de destino, vamos juntos hacia el mismo lado. Entonces, eso, cuando se empieza a enseñar como un valor, es donde empieza a ser mucho más claro, mucho más fácil avanzar con cualquier de esos proyectos de nivel de como fue el estatuto. Yo sé que me pasé del tiempo y mismo pasando del tiempo, yo creo que quedó muy corto la intervención, pero la idea era dar un pantallazo, ¿no? De voto para lo que se podría um, entender como uno de los grandes esfuerzos recientes del Mercosur para plasmar en un documento lo que hay de derechos comunes a toda la ciudadanía del Mercosur. Y con eso intentar generar algún sentimiento de hermandad para que dentro de Argentina, dentro de Brasil, dentro de Uruguay, Paraguay, que nosotros seamos capaces de mirar al extranjero regional, que ya no sería más el extranjero, sería el ciudadano regional, como alguien con los mismos derechos, con los mismos deberes, con su misma función política dentro de la región y función social y ciudadana, cultural en este proceso. Perdón si me pasé del tiempo. Gracias, Marcus. Gracias una vez más por Gra- la atención de todos. Gracias, Marcus. Me hiciste recordar muchas cosas, me hiciste revivir. Y creo que solamente dos temas. Bueno, uno es porque al final de todo este proceso, ustedes vieron ese cuadro que mostró Marcus en forma matricial. Nosotros tuvimos la idea, y después lo pudimos hacer, de ir cada una de esas reuniones o grupos de trabajo, ir a cada una de ellas, que por ejemplo implicaba, imagínense el nivel más alto de reunión vinculada con educación, era una reunión de los ministros de educación de los 4 países. Entonces, era una reunión oficial donde se reunían los ministros de educación de los 4 países, que en principio hablaban de algunos temas, y ahí aparecíamos nosotros empujándolos para, por ejemplo, siguiéndolos y preguntándoles, por ejemplo, este tema que ustedes sacaron alguna resolución, alguna normativa, ¿qué vínculo cuál es el grado de cumplimiento que tienen, el grado de avance? Porque como bien dijo Marcus, hay muchos temas que ya estaban vinculados, sobre todo con lo social, y con la ciudadano, estaban incluidos dentro de la normativa, pero nadie era ni siquiera, muchos no lo tenían en cuenta, más ya que estaba todo normado. Entonces nosotros tuvimos que ir a hacer ese trabajo. Imagínense 4 o 5 personas que empiezan a hablar en horizontal. Ya les estoy contando un poco las dificultades que tenemos para gestionar, porque pueden haber buenas ideas y está toda la normativa, pero la propia institucionalidad, como es la burocracia que tenemos, impide que aunque vengan 4 personas y digan, che,
nosotros no tenemos políticamente nada, ningún problema. Tenemos esto, ¿por qué no? Que esto va a ser importante para la gente, porque además el otro tema era, todo esto que ustedes hacen, ¿lo comunican en algún lado? No había ni comunicación, la gente ni sabía. Entonces también hubo un departamento de comunicación donde nosotros trabajamos para ver cómo podíamos, porque si los beneficios no llegan a los ciudadanos en forma fácil es imposible, que no sirve para nada todo esto. Pero lo que les quiero decir es que nos resultaba muy difícil a 4 personas meternos en distintas reuniones donde tocábamos a lo mejor temas que estaban tratados en forma vertical y había todo un grupo de gente trabajando en esos temas. Veníamos nosotros y horizontalmente le decíamos, no, ¿sabes qué? Con esto y esto y esto, vos te juntás con aquel, vos te juntás con aquel. Y era como que nosotros pretendíamos hacer una mirada por encima de las cosas y rápidamente unir cañitas voladoras o silos que funcionaban todos independientemente, donde además con gente, con estructura de gente que trabaja para eso. Porque si nosotros íbamos horizontalmente a hacer el trabajo que hacían los otros, nos decían, no, no, esto no se puede hacer. Pero no se puede hacer, ¿por qué? Porque hacíamos el trabajo de mucha gente que estaba en el silo vertical y esto se multiplicaba en cada uno de los 4 países que tenían la misma estructura para tratar el mismo tema todos juntos. Veníamos nosotros y decimos, che, esto, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no te juntás con aquel? No, no se puede, pero no es que no se pueda porque no se pudiera, sino porque rompíamos las estructuras. Entonces, fíjense ustedes lo difícil que es la gestionar con lo que existe, con lo que hay, aun cuando a uno tenga las buenas ideas y pueda tener las intenciones. Entonces, y esto se repite en todo lo que es la administración pública, ¿no? Todas aquellas cosas que nosotros hablamos y vemos y decimos, che, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no se hace aquello? Imagínense que después cuando uno llega ahí, uno llega y se encuentra con capas geológicas de gente que muchas veces te impiden a vos trabajar y que te vas a lograr hacer el 5 o 10% de aquello que vos pretendías hacer. Entonces, por lo menos, y para cerrar con esto y darle lugar a las preguntas, creo que hoy el Mercosur el Mercosur a nivel integral, a nivel de integración, los países estamos tan mal que la gente ni sabe, además, ni le interesa. Si no nos consideramos a lo mejor ciudadanos de nuestro propio país, ¿qué nos importa el tema de una ciudadanía regional? Lamentablemente, esto es un poco la situación actual. Nosotros igual consideramos que esto sirve, que esto educa, a nosotros nos educó y nos formó, y creo que nosotros educamos y formamos a muchos de esos hilos verticales explicándoles cómo se vinculaban los temas que trataban con otros. Bueno, el tema está que las administraciones duran un tiempo y después esto en definitiva lo que terminó este trabajo fue una presentación que se hizo ante los presidentes en una reunión del CMC, creo que el 2021, donde se presentó una cosa mucho más lavada, pero no como está puesto en la normativa, y es un poco lo que queríamos hacer nosotros, es un instrumento que se mantuviera en el tiempo y que sirviera para seguir mapeando a cada una de esas unidades que trabajaban los distintos temas, porque era una forma para ellos, nosotros íbamos, les preguntábamos, y yo le decía al ministro, che, ¿qué pasa con este tema? ¿Pero dónde está este tema? Está acá, lo tenés que hacer, ¿no lo hicieron? Porque me lo están pidiendo de arriba, del Mercosur, lo tengo que meter acá, y si no te tengo que poner como en esa grilla que vos no te ocupaste del tema. Entonces, las cosas las hacían, pero porque nosotros se las decíamos que si no iba a figurar un agujero. O sea, era medio raro todo, pero también, con esto les quiero decir que además de los temas, además de saber y tener conocimientos, la capacidad para poder gestionar, que también tiene que tener una cierta preparación. Entonces, y estas son las dificultades con las que nos encontramos. Bueno, preguntas. Ahora hacemos 10 minutos de preguntas y terminamos. A ver. Sí, ¿me escuchan? ¿Quién es? Corina. Sí, Corina, tengo ¿cómo te otro va? nombre ahí, pero soy Corina. Sos Ignacio Corina, dale. Ignacio Corina. Algunas cuestiones, no es en sí preguntas puntuales, pero O comentarios, dale. sí, por lo que entiendo, digamos, o la conclusión que me queda de esta charla es que en principio uno siempre se imaginó el Mercosur, uno digo como ciudadano común,
como una copia de lo que es la Unión Europea, porque es el único modelo avanzado que se tiene de integración regional. Ahora me queda en claro, por lo que ustedes comentan, que finalmente esto mutó a ser más como una suerte de cartilla, de cuestión que no tiene esta potestad de organismo supranacional. Creo que eso, tenerlo en cuenta para lo que es, digamos, la educación de esto que ustedes dicen, de esta ciudadanía, estaría bueno, porque no es lo mismo pensarlo, el Mercosur, como que realmente tiene que funcionar como la Unión Europea, a pensarlo que es simplemente una unión de esfuerzos, de políticas comunes. Esto era una cuestión. Discúlpame, Karine, pero te quiero contestar para esto. En la Unión Europea, los países han cedido delegado autonomía. Sí, sí, sí. Entonces, vos tenés un parlamento de la Unión Europea donde dicta normas que tienen que ser, esto para los demás, que tienen que ser, son obligatorias. Nosotros, nuestros 4 países, somos todavía tan, no sé, no tuvimos ninguna guerra, que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en ceder una cierta, no nos confiamos, ni confiamos en nosotros, porque nosotros estamos acostumbrados a no cumplir las normas. Entonces, ¿cómo vas a confiar en alguien? Entonces, tenemos un parlamento, por ejemplo, una de las instituciones, es el parlamento el parlamento del Mercosur, pero que hace declaraciones de, bueno, la feria, la reina de la feria de la Quiaca, por ejemplo, porque lamentablemente no legisla, no puede legislar. No, por eso, y ahí apuntaba un poco a algo que me parece que es previo digamos, a cuando se conformó el Mercosur, que es pensar, digamos, realmente qué cosas tenemos en común. O sea, somos países, los países de Latinoamérica somos países que de por sí, dentro de cada país hay muchas desigualdades de todo tipo, y los 4 países que se unieron en el Mercosur son muy desiguales. O sea, tenemos Brasil y Argentina con desigualdades internas. Tenemos Paraguay y Uruguay, que son un poco más homogéneos, pero que son muy desiguales a lo que sería Brasil y Argentina. Entonces, digamos, si lo pensamos como una historia común, que tenemos muchas cuestiones en común, viene la siguiente cuestión de por qué no unirnos con otros países que tenemos una historia en común. Entonces, ¿por qué cerrar ahí? Creo que eso también fueron debates que existieron y que creo que todavía no está definido el por qué estos 4 países sí o por qué no. Y eso es importante porque, digamos, si uno de los objetivos sería mejorar el desarrollo de cada uno de los países, tendríamos que tratar de conseguir ventajas comparativas en cada uno de los países, o sea, ventajas que por qué me conviene estar o no en el Mercosur. Y para eso hay que tratar de entender y superar los desequilibrios que hay, y sobre todo los desequilibrios que hay al interior de cada uno de los países. Eso era otra cuestión que quería comentar. Y por último, no sé, leí ahí en el listado de como que ustedes ponían como deudas o cuestiones pendientes y no encontré que hubiera como una cuestión pendiente en lo que es el tratamiento de los temas ambientales, que me parece que el Mercosur tampoco los está tratando. Así que bueno, eso era todo. Eran simplemente algunos comentarios de lo que me surgió de lo que venían hablando. Gracias. Me interesa, bueno, creo que lo primero, las primeras 2 cosas están suficientemente claras. Igual el Mercosur no está cerrado a los demás. Lo que pasa es que los demás, había otra cosa que era la Alianza del Pacífico, que es otro tipo de forma de integrarse, donde está Chile, otros países, que tienen otras formas que lo consideran mejores. Y por eso es que no cumplen, no quieren cumplir con los requisitos que les piden para entrar al Mercosur, pero no es que estuviera cerrado. Bueno, así que también dependen de los otros. Y en cuanto al tema del tema ambiental, fíjate que nosotros no solamente nos permitieron trabajar sobre los temas que estaban individualizados en el año, creo que 2010, y nosotros todas estas cosas se fueron incorporando. Por eso, como dijo Marcus, esto es una cosa progresiva, pero lo que pasa es que progresiva implica que para que sea progresiva y la palabra progresiva tenga sentido, tiene que haber gente que se ocupe y siga. Si vos esto lo vas a dejar y no le vas a poner pila, entonces, porque te ocupan los temas que te interesan a vos políticamente y vas a desarrollar, porque ese es el tema de la política, que cuando tenemos gran desarrollo de lo social o de los derechos humanos, por otro lado se cierra el país, entonces se abandona toda la otra parte y se buscan solamente en esto. Esto es lo que hacen los políticos. Y si no, si tenés un gobierno, supongamos, época neoliberal, te cierra todo lo que es la parte social y se ocupa solamente el otro porque lo demás no interesa.
estos son los problemas que tenemos los argentinos, que no alcanzamos mínimos comunes. Vos hablado de una ética cívica común, donde abarca distintas cosas, actitudes, y además al ciudadano vos no lo podés dividir. Eso es una cosa que decíamos, el ciudadano cuando tiene un problema, lo laboral le influye en la familia, en los hijos, en el colegio. El tipo que se traslada de un país a otro tiene 10 millones de problemas. Entonces, bueno, le puede decir, no, porque sabés, porque el Mercosur ahora se está ocupando de la parte comercial y aduanera. Entonces, esto no. Bueno, esa es un poco la tarea que teníamos que hacer nosotros. Marcus, ¿vos algún comentario de esto? Para reaccionar un poco los 3 puntos de Corina. Primero lo de la Unión Europea. Ah, la idea de que la supranacionalidad podría ser la salvación de la integración, ya en los últimos años ya se mostró una falacia para la Unión Europea, si no, no tendríamos el Brexit, no tendríamos la crisis económica de Portugal, Irlanda, Grecia en los inicios de los años 2000. O sea que la supranacional como una panacea para la integración, que es algo que genera en Mercosur una especie de complejo de inferioridad. No somos como Unión Europea, y eso se habla desde 91. No queremos ser como Unión Europea, no somos como Unión Europea, pero fueron modelos de integración que hoy queda en el mundo 4 o 5 bloques que tienen la intención de ser supranacionales, ¿no? Hoy la tendencia de la integración regional es justamente al revés. Por ejemplo, los modelos, como comentó de voto de Alianza del Pacífico, donde no hay ni secretaría, no hay ninguna delegación de poder, ¿no? Esa es la y eso no significa que el regionalismo quedó más blando o quedó, no, al revés. Hoy el fin del multilateralismo hoy hizo con que tuviéramos iniciativas regionales de todos los cantos, y la única que queda con supranacionalidad es la Unión Europea, y la que está temblando, ¿no? Y tembla. Y intenta mantenerse alejándose de una crisis enorme. Y al pensar en esta idea de integración flexible, hoy tu paradigma de que Mercosur es solo de 4 ya está superado en todos los niveles de Mercosur. Por ejemplo, Mercosur es un Mercosur hoy prácticamente en lo comercial y en lo social es un Mercosur de 12. ¿Ah? Todos los países, toda América del Sur tiene acuerdos de complementación económica con Mercosur. O sea, ellos quieren estar en Mercosur y están en Mercosur como países asociados, ¿no? Y también para lo social, el acuerdo de residencia de Mercosur, que yo mencionaba ahora, está firmado por todos los países de la Alianza del Pacífico de Comunidad Andina. O sea, la libre circulación de residencia de Mercosur se aplica a todos los países de América del Sur, no solo Mercosur. O sea, entonces, eso también viene como un efecto de la no educación para la integración. Tenemos años y años y años de información generada sobre Mercosur y sobre la integración en la región, que trabaja con conceptos comunes o preconceptos comunes, y donde hoy no están configurando lo que está en la realidad, digamos, del Mercosur, ¿no? De la integración regional sudamericana, que tiene muchos otros elementos, y especialmente donde está flexible, ¿no? Eso con los asociados, y mucho menos con los cuatro permanentes. Eso sí tiene una rigidez más importante para la toma de decisiones, para negociaciones externas conjuntas, que es la gran bandera hoy de Uruguay. Pero el tema de tener menos poder y menos institucionalidad alrededor del mundo en la historia se mostró más interesante para la integración. Eso es lo que llama mucho la atención, ¿no? Y seguimos en todos los cantos hablando que la Unión Europea es la referencia. Entonces, es interesante eso, ¿no? Cómo generó ese ideal de la integración en la Unión Europea. Y por fin lo del tema, lo de los temas. Mercosur trabaja de forma muy estructurada con las jerarquías, especialmente por ser tomada por gente de las cancillerías. Tiene mucho una idea muy estructurada de cumplimiento de mandatos y de atribuciones. Por eso es muy difícil intentar poner para adentro temas
que no están formalmente y expresamente previstos, como medio ambiente. ¿Ah? Medio ambiente tiene todo un tema muy difícil, como salud tiene un tema muy difícil de estar adentro del Mercosur. Tenemos dos países y Brasil mucho más, una federación mucho más descentralizada. ¿Ah? Entonces, por eso salud no puede entrar y ambiente no puede entrar. Hay reglas de medio ambiente y de salud que para Brasil no son competencias de la Unión, son de los municipios y son de las provincias. Entonces, no hay como la Unión comprometerse hacia afuera. Entonces, son temas que muchas veces intentamos poner a Mercosur como el vilano o como el incapaz para la ejecución de políticas públicas y no está ni en sus competencias, mucho menos de los jefes de Estado que firman los acuerdos. En Brasil hay una música de Chico Buarque que habla de Geni. Geni es una mujer que nació para tomar palo. Y eso es una metáfora de Chico Buarque que habla mucho de eso. Y se habla mucho que Mercosur es la Geni de los Pampas. Porque fue creada para decir que el problema es Mercosur. El problema no es Argentina, el problema no es Brasil, no es la decisión, la falta de voluntad de Brasil hacia la integración, no es la política de Uruguay hacia la integración. No, cuando quieren delegar, cuando quieren transferir la culpa, transfieren a Mercosur, no a los 4 estados fundadores. Entonces, eso es un tema muy importante para estar cuando estamos hablando de conceptos y de educación para la ciudadanía, educación para la integración, saber qué estructura administrativa es esa que construimos nosotros y las fallas que están en los estados creadores y no en la criatura, ¿no? Entonces, eso es muy importante para generar la responsabilidad, el deber de los estados con la creación, ¿no? Pero es que eso hace que los estados tengan que vestir la culpa por la creación mal diseñada y no decir que la culpa es del otro, del tercero, que no es nadie. Entonces es mucho más cómodo, ¿no? A referirse a Mercosur como un tercero que no es mío. Entonces, cuanto menos supranacionalidad, menos decisión toman mis funcionarios, entonces menos vinculado a los errores del Mercosur, que no son míos, lo tengo, ¿no? Gracias, Marcos. Bueno, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Ninguno más? Bueno, ninguno más. Con esto, bueno, espero que les haya más o menos resultado interesante, hayan aprendido o hayan visto cómo es la cocina de uno de los, uno de los temas, en definitiva, el que nos trató, el que nos ocupó a nosotros, por lo menos, dentro del Mercosur, cómo un tema en particular se vincula o se vincula con toda una serie de cuestiones que hacen a las burocracias, no solamente la burocracia internacional, sino a las burocracias de nuestros propios países, y que necesitamos más gente que en estos lugares esté despolitizada, y que realmente estén pensando en la gente, en la gente de cada uno de nuestros propios países, porque imagínense que lo que decía Marcus recién, este mecanismo, la necesidad en el Mercosur de tomar todas las decisiones por unanimidad, hace que yo mismo tire un tema sabiendo que me lo van para desvincular la responsabilidad mía interna, pero sabiendo que no va a salir y no lo van a cambiar, aunque a mí, por supuesto, a mí no me conviene el tema, supongamos, lo tiro al Mercosur para decir que me importa, pero sé que me lo va a voltear a otro país. Hay mucho juego de esto, o sea, entonces de esto se trata la política, en este caso de la política internacional. Pero hace falta ciudadanía, hace falta ciudadanos educados y formados en valores, en el cumplimiento de las normas, en el tema de pensar en la justicia como un valor de hacer y dar a cada uno lo que corresponde, para que en cada uno de los lugares donde nosotros nos corresponda actuar, ya sea en la calle dejando pasar a alguien o porque tengo que tener una actitud frente a determinada, frente al otro, como en alguna de estas instituciones,
tenemos, y aunque sea con distintas responsabilidades, pero tenemos la obligación nosotros como ciudadanos de participar en esa construcción de lo común, que es en definitiva lo que aloja ese espacio público común, aloja las instituciones, que después van a servir para que nuestros proyectos de vida personal puedan realizarse. O sea, entonces, esa es la dimensión ciudadana de la que tenemos que, y yo hablaba al comienzo, deberíamos desarrollar en cada uno de nuestros propios países. Así tendríamos una sociedad más justa y pacífica, no porque lo digan los jueces, sino porque la vayamos construyendo antes nosotros de que llegue a la dimensión judicial de la justicia. Hay otra dimensión de la justicia que es la cotidiana y la que nos corresponde y tenemos la obligación de llevarla a cada uno cumpliendo las normas de los ciudadanos. Eso es lo que no existe en general, en Argentina no existe, y en general en la región, acuérdense el libro de Nino, ¿no? Un país al margen de la ley, y esto se replica de lo más bajo hasta lo más alto. Bueno, con esto entonces yo los dejo, Marco, perdón, Gisela, y después nos vamos, dale. Perdón, buenas noches a todos. Soy Gisela Arauz, de Bolivia. Nada, hacer comentarios sobre nuestro proceso de integración y especialmente la ciudadanía. Para empezar, la Unión Europea para nosotros es solo un referente porque ellos también toman decisiones en ciertas cosas que se les ha permitido. Por ejemplo, algunos usan el euro, otros no. Otros pertenecen al espacio Schengen, otros no. Por ejemplo, Polonia no usa el euro. Bueno, en cuestión de ciudadanía, nosotros ya hemos avanzado bastante en el tema de la libre circulación de personas. Para mí eso es un gran paso. Si bien no tenemos un documento igual, los 4 países, pero tenemos la libre circulación de personas, que con el DNI, la cédula, ya podemos movernos. Creo que no tengo internet. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, lo que pasa es que me sale que mi internet está con mala conexión. Te escucho. Entonces, ahora, por ejemplo, como hablaban de las resoluciones que tenemos, de los acuerdos bilaterales, antes la residencia para los argentinos acá en Bolivia les llevaba mucho tiempo poder sacar una residencia por los 2 años. En cambio, para los bolivianos en la Argentina no nos demoraba más que 3 meses en tener una residencia. Ahora eso se ha igualado. Ahora los argentinos ya en 2 semanas acá en Bolivia tienen la residencia. Tenemos el acuerdo comercial, el AC36. Entonces, creo que más allá de una supranacionalidad, de ceder el derecho, podemos poner las cartas sobre la mesa y empezar a punto por punto. Por ejemplo, el simple hecho de que nuestro DNI lleve el signo del Mercosur, que no lo tiene. Entonces, eso ya nos identificaría como que pertenecemos a un proceso de integración, a una región. Ya nos identificaríamos directamente como mercosureños, ¿no? Y también que en las escuelas, qué sé yo, en el último año de escuela, de colegio, como se le dice acá, llevemos la materia del Mercosur para saber qué es el Mercosur, en qué estamos. Nosotros acá tenemos algo de la comunidad andina, porque pertenecemos a la comunidad andina. Ahora también influye mucho la coyuntura política, ¿no? Que Bolivia hace mucho tiempo tenía que ser ya miembro pleno y por diferentes cuestiones de la coyuntura política justamente no ha podido ser miembro pleno. Pero al parecer, según los rumores de Cancillería, a fin de año Bolivia va a lograr ser miembro pleno del Mercosur. Entonces ahí también ya va a haber, nosotros llevamos un pasaporte de comunidad andina, ahora van a tener que haber ciertos cambios ahí, pero creo que para el primer paso para sentirse miembro y ciudadano, tenemos que tener algo que nos identifique como mercosureños en nuestro documento, no solo en el pasaporte, porque el pasaporte es para irnos fuera de esta región. Entonces, si vamos a circular dentro de esta región, que nuestros documentos esté el signo, ¿no? El logo del Mercosur. Y nada, eso. Bueno, Y sí, primero también felicitarlos a ustedes, agradecerles por esta charla, agradecerle a la Universidad de Palermo. Y nada, un gusto, y lo leo mucho Mauricio Otto porque estoy en un tema de la tesis hice una maestría en la UBA de procesos de integración regional. Y bueno,
ahí ando en Bueno, temas buscando temas. avísame cualquier cosa. Escúchame, Gisela, Muchas solamente gracias. quería recordar que durante por lo menos todo nuestro paso por el Mercosur, en las reuniones, todas las reuniones que yo tuve, por lo menos en los 2 años en los que estuve de embajador ante el Mercosur, participó Bolivia, un representante, un embajador de Bolivia para el Mercosur, y tenía voz en las reuniones y se le daba la voz. O sea que ojalá que puedan terminar, completar con su proceso de integración, ¿no? Porque realmente tuvimos una participación muy importante de Bolivia en nuestras reuniones, a pesar Sí, de que no sí, tenía voto. sí, incluso participamos en un encuentro de Mercociudades también, que fue en También, la ciudad de La Paz y ganó el concurso y bueno, el siguiente año sí, fue sede de Mercociudades. Pero entonces exactamente. sí, sí hay esas ganas de los que conocemos el tema y bueno, y queremos aprender más. Pero lo Bueno. importante es la difusión, que es lo que nos falta, que llegue a cada rincón Bueno, sobre el exactamente, el tema Mercosur. de la difusión, el tema de desarrollar las cosas y para que por lo menos yo para cerrar lo dejo a Marcus para que dé la palabra finales, no es solamente el acuerdo con la Unión Europea y cómo comerciamos y esto que parecería ser lo único que existe vinculado con la integración, sino que hay todas otras serie de cosas que pueden ser desarrolladas en paralelo junto con lo demás y depende de la voluntad, ¿no? De la voluntad política y de nuestro conocimiento como ciudadanos de la importancia que tiene la integración en cuanto a los beneficios que nos podría dar en la medida si podemos nosotros lograr salir de nosotros mismos y pensar también en el afuera. Marcus, te dejo las últimas palabras. No, antes, más importante, agradecer a todos ustedes por el interés, por la participación y agradecer obviamente a la invitación de Devoto. Un placer, un gusto poder estar compartiendo un par de horas con usted otra vez. Ahora en lo académico, ya imaginábamos eso. Cuando estábamos todavía en Montevideo trabajando juntos, que esa sintonía existía y que se iba a perpetuar fuera del Mercosur. Felicitaciones por el trabajo que están llevando ahí en la Universidad de Palermo, con el CIVES, y éxitos para todos ahí que están en ese vínculo. Y comentar que eso de la fragilidad, digamos, de la integración, ah, tiene mucho de una imagen pública de poco trabajo hecho para construcción de esta imagen pública regional. Porque algo que me llama mucho la atención, un informe del BID que salió ahora a fines de 2022, que hicieron una pesquisa de opinión ahí en toda América Latina y Caribe. Y entre el público con menos de 35 años de voto, 76% de las personas están en favor de la integración regional. O sea, la gente joven que hace poco que está involucrándose con los temas de integración, ah, tiene un apoyo enorme, dando un apoyo enorme a la integración regional. Ya, hay algo en la construcción del sentido común que de alguna forma está siendo gestionado, no, no se sabe dónde, no se sabe cómo, no se sabe por quién, pero de algún lado hay una amplia mayoría de la juventud en su identificación con la integración regional. Entonces, eso es muy llamativo y eso, de una cierta forma, puede trasladado al Mercosur, entender que Mercosur tiene sus 32 años y en estos 32 años jamás estuvo un semestre sin reuniones, jamás se cerró, jamás alguien logró afectar a Mercosur con algún tipo de herida política que lo desestabilizase, ¿no? Él se muestra más fuerte que todas las crisis políticas, con impeachment, con, con las suspensiones de Paraguay, las suspensiones de Venezuela, todas las crisis políticas. Mercosur sigue. Entonces hay algo en la integración que quizás no esté bien conceptualizado todavía, porque es algo joven, algo nuevo para la cultura política de la región. Pero algo en la América Latina hace con que integración sea algo que la gente está naciendo con eso, con la idea de que esté favorable a eso.
Entonces, quizás ahí está un tema para empezar a debruçarnos. No es intentar difundir la integración, porque parece que ya está difundida con esos datos que surgen, pero quizás trabajar sobre eso y sembrar cada vez más, porque eso que se nota, ese interés creciente ahora en la integración, um, viene de algún lado, algo quizás, como decía, que tenía que ser bottom-up, ¿no? Tenía que ser algo con más sentido de pertenencia social. Quizás esté llegando una nueva generación que tenga eso, ¿no? Entonces es algo para acompañar ahora los avances en el tema, para entender hacia dónde va la integración, pero, o hacia dónde va la política regional, pero lo que da la impresión es que sí, para dónde vamos no se sabe, pero que parece que vamos juntos, ¿no? Entonces, muchas gracias Devoto también por la invitación y gracias a todos, ¿no? Y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a todos y estamos a disposición. Ahí en el CIDE se pueden comunicar. Si quieren mandarme un mail, mdevoto11@gmail, mdevoto11@gmail.com. Bueno, me pueden mandar un mail. Y gracias por estar aquí con nosotros. Nos veremos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao, Marcos.